quiero recordarles que Noé es solamente uno de una gran nube de testigos, como dice Hebreos capítulo 12, que están observando hacia la tierra, según el texto sagrado, lo que hoy la iglesia está llevando a cabo en el seguimiento de aquel plan divino que Dios estableció para la salvación de la humanidad. Esa la galería de los héroes de la fe nos permite repasar las vidas de hombres y mujeres de los tiempos pasados, seleccionados por Dios por haber vivido en una manera que le agradaron. Es decir, hombres y mujeres que escogieron como estilo de vida la fe en Dios. Si me permiten decírselos, Él anhela que usted escoja el estilo de vida de la fe en Él. Por eso la Escritura declara: sin fe es imposible agradar a Dios. Pero obviamente con fe todos podemos agradarle. Nosotros podemos estar seguros que en Hebreos 11 somos conducidos desde la creación a través del curso de la historia humana y al final de la promesa que esperan todos los santos de todos los siglos, incluyendo la era actual. Nos muestra que en cada periodo de la historia humana Dios ha requerido una sola cosa del hombre: fe en Él, fe en lo que Él ha dicho, fe en lo que ha revelado. Si me permiten, fe en su palabra, porque esta palabra contiene exactamente la voluntad de Dios. Es Él hablando a la humanidad. Así es que mientras uno puede construir un arca, como lo hizo Noé, por medio de la fe, otro puede dejar su patria e ir a un lugar desconocido, como lo hizo Abraham. Uno puede luchar contra un gigante temible, como lo hizo David. Otro puede enfrentar un horno de fuego ardiente, como lo hicieron Sadrac, Mesac y Abednego. El denominador común es una creencia firme que no duda de Dios y de su revelación. Para esos hombres, el Dios viviente, el Dios que está aquí ahora mismo, era tan veraz, tan digno de ser adorado, que pusieron su total confianza en Él y fueron recompensados por su fe en Él. Por eso, desde este capítulo 11 de Hebreos, aprendemos que la fe sin obras está muerta. Lo dijo Santiago: ¿de qué nos sirve la fe si no ponemos por obra la misma fe que decimos profesar? Echándole un vistazo sobre todo el capítulo 11 a la Sagrada Escritura en el libro a los Hebreos, notamos que cada caso de fe es resaltado con un verbo que representa acción o movimiento. Es decir, la Escritura nos enseña acción y movimiento cuando resalta en medio del texto un verbo. Déjeme darle algunos ejemplos. Ofreció a un Dios vivo sacrificio. Dejó a Ur de los caldeos a una tierra que no sabía ni cómo se llamaba ni en dónde quedaba. Se escondió, sabiendo que Dios le protegería y lo sacaría, como en el caso del profeta Elías. Rehusó. Le ofrecieron muchas cosas a muchos hombres santos y se negaron a pecar por el amor a nuestro Dios. Apagaron ese fuego simplemente porque no tuvo poder sobre ellos, como en el caso de los tres que estaban con Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego. Y términos que corren a través del curso de este capítulo, por lo que llevamos a una conclusión. Fe es más que creer, fe es hacer. Que lo que creemos se haga verdad, se convierta en realidad. Hermanos benditos, en Hebreos 11 encontramos el listado de por lo menos 15 héroes de la fe. Déjeme darle un vistazo rápido. Está Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Sara, José,
Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David y Samuel por nombre. Es decir, Dios tuvo el cuidado de ponernos por nombre propio a esos 15 hombres y mujeres que aparecen en el texto sagrado. Pero algunos otros no están mencionados por nombre, pero están implícitos por sus actos relatados en dicho capítulo. Por ejemplo, por la fe cayeron los muros de Jericó. ¿Quiénes estaban cuando los muros se derrumbaron? Estaban Josué y estaban Caleb. No les mencionan por nombre, pero el incidente mismo lo saca a colación. Se menciona también a los profetas en general, por lo menos 4 profetas mayores. Cuando hablamos de profeta mayor, significa que hay un texto grande, largo, que han escrito, como por ejemplo Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Allí están incluidos. Y hay por lo menos 13 profetas menores. Y cuando decimos profetas menores, significa que el texto que han escrito es más pequeño, de pocos capítulos. Por eso se llaman menores. No porque sea mayor el uno sobre el otro, sino por el largo del texto mismo que escribieron. Me refiero, por ejemplo, a Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Baruc, Zacarías y Malaquías. Allí están implícitos en el libro de los Hebreos, en este capítulo maravilloso. Voy a ponerle otro ejemplo. Taparon bocas de leones. ¿A quién piensa en este momento en su mente que se refiere el libro sagrado? A Daniel. Daniel tuvo la experiencia preciosa de ver cómo los leones fueron cerrados de su boca para que no le hicieran ningún daño mientras estuvo en el foso. Cuando oye usted de nuevo, apagaron fuegos impetuosos, ¿a quién recuerda? A aquellos 3 personajes que son un ejemplo de fe. Rey, no nos vamos a inclinar delante de la estatua que has levantado. No vamos a adorar a ningún dios falso. Y si este horno es para nuestra muerte, pues sea como sea el Señor Dios Todopoderoso querer hacerlo en nuestra vida. Pero si Él nos libra, oh Dios, sabremos que tú, Dios, manifiestas tu gloria delante de este hombre. ¿Y saben qué hizo Dios? Libró a Sadrac, Mesach y Abednego del fuego que ardía 7 veces calentado en un horno. Está en el libro de Daniel. Cuando dice el texto sagrado, sacaron fuerzas de debilidad, ¿a quién le recuerda? A un siervo llamado Pablo, que dijo sencillamente: en mi debilidad su poder se perfecciona. Está implícito mencionado. Oiga esta forma de describirlo a otro héroe de la fe. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Es una clara definición de Juan el Bautista, ese hombre al que Jesucristo llamó el mayor profeta entre todos los profetas. Una descripción más: errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Quién sino Elías, que huyó después de haber triunfado sobre aquellas malas personas, sacerdotes falsos de Baal, que una vez que fueron muertos, Elías huyó a cuevas y estuvo en cavernas hasta que el ángel del Señor se apareció? Así es que, como ven, es maravilloso estudiar el capítulo 11. Y Noé es el tercero que se menciona en dicha lista de los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Está diciendo algo grande. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos queridos, nunca había llovido en la historia de la humanidad.
Habían pasado cerca de 1000 años desde la creación y no se conocía la lluvia, porque el planeta tenía una especie de invernadero formado por las nubes que estaban arriba, que en el diluvio vinieron hacia la tierra en forma de agua y la inundaron. Y ese efecto de invernadero hacía que desde la tierra las plantas fueran regadas por el rocío y no se conocía la lluvia. Así es que cuando dice, por la fe Noé fue advertido de cosas que aún no se veían, creyó a Dios. Dios le dijo, construye un arca. Y esa arca que se construyó, jamás imaginaron aquellos hombres que la vieron construirse y que se burlaban de Noé, que serviría para la salvación de la raza humana y la salvación de las especies de animales. Así es que vamos a dar un brinco. Veamos el final de Hebreos capítulo 11. ¿Qué pasó con todos estos héroes de la fe y su vínculo con nosotros? ¿Qué es lo que nos interesa? Miren Hebreos 11, 39 al 40. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros. Diga conmigo, sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Sigamos. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hermanos queridos, la obra no ha terminado. Jesucristo no ha vuelto a la tierra. El milenio no se ha establecido. Por lo tanto, la carrera continúa. Seguimos delante de Dios los que ahora existimos, tratando de llevar a cabo lo que Él quiso que todos hiciésemos realidad. Aquellos están esperando el cumplimiento del retorno glorioso del Señor Jesucristo a la tierra cuando se establezca su reinado. Y en medio estamos nosotros. Nosotros aquí ahora haciendo lo que nos corresponde, para que al final todos recibamos la victoria que Dios ha prometido a ellos y a nosotros en la era moderna. Quiere decir, iglesia linda, que la larga carrera de la fe lleva 6000 años. Desde el primero en correrla, que fue Abel, relatado en este capítulo, pasando por el último de los apóstoles en la Biblia, quien se denominó a sí mismo como un abortivo, Pablo. Él fue el último de los apóstoles, pasando también por el último de los apóstoles en morir, que fue Juan, que murió de ancianito, y llegando hasta nuestros días. Usted, hermano querido, ninguno de los héroes de la fe llegó a la meta, ya que faltaba a usted por correr la carrera. Esta es realmente una carrera de relevos, en la que una generación pasa la estafeta a la otra hasta que Cristo vuelva. Por lo tanto, Hebreos 12 nos recuerda que todos los que participaron o que han participado en la carrera antes que nosotros, nos observan como una gran multitud de testigos, una grande nube de testigos, dice el texto en la versión Reina Valera 60, que están interesados en ver cómo continúa la carrera que ellos comenzaron, ya que llegar a la meta dependerá siempre de los relevos actuales que lleven la estafeta. Fíjense bien que nos dice, evitando pues el pecado que nos asedia. Si la iglesia entiende el mensaje, estos hombres que están relatados en la Sagrada Escritura en este capítulo de Héroes de la Fe, se abstuvieron del pecado y fueron fieles a Dios. Ahora nos pide a nosotros que tengamos cuidado con un pecado que está a la acechanza, que está procurando que no continuemos haciendo la perfecta voluntad de Dios, sino que nos ensimismemos en egocentrismo,
en placeres temporales, en carnalidades, en logros que son de una sola vida, en lugar de fijarnos en la promesa de la eternidad, de la cual Dios nos ha hecho responsables para transmitirlas a otros. Por eso debemos de ser muy atentos en cómo vivimos. Según el texto sagrado, Abraham, Moisés, David, Pedro, Pablo, Juan nos observan. ¿Qué pensarán de nosotros hoy? Es una gran pregunta, mi hermano. Si solamente entendemos que esa gran nube de testigos nos está observando, podemos entender que somos entonces sujetos de una observancia donde todos están esperando que nosotros también hagamos una carrera digna de que Dios bendiga y reconozca. Evidentemente se requiere de fe, de despojarse de todo peso. ¿Qué peso puede haber en usted? Su pasado. Si no se despoja de su pasado, mi hermana, mi hermano, seguirá teniendo un lastre que no le permite correr la carrera de la fe con libertad. Posibilidad número 1. Número 2, un trauma. Sufrimos un trauma a través de nuestra vida y ese trauma nos sigue teniendo en nuestro corazón como un obstáculo que nos impide fluir con libertad y evidenciar a un Dios viviente que nos ha dado el gozo de la salvación. ¿Qué otra cosa puede limitarnos? El sentimiento de culpabilidad. Todos hemos cometido pecados, hemos sido perdonados, pero vivimos a veces como sintiéndonos culpables de lo que hicimos, sin entender que Dios nos ha perdonado y que debemos de perdonarnos a nosotros mismos. Y esa culpabilidad es un lastre, es un peso que no nos permite mostrar la gloria de un Dios salvador y redentor, como Él ya lo hizo a través de su obra expiatoria. Tal vez sea un complejo. Siento complejo de inferioridad. Siento que no soy digno. Siento que no lo merezco. Y en esas ideas nos mantenemos meses o años desperdiciando la salvación preciosa que Dios nos ha dado. A lo mejor puede ser el sentimiento de autocompasión, que es tan terrible. Es que yo soy pobrecito, es que yo no merezco nada, es que a mí todo el mundo me trata mal, no soy digno de nada. Esas palabras indican autocompasión y no nos dejan mostrar frutos dignos que nuestro Dios espera. Que entendamos que todo eso ha quedado atrás. Todo eso lo tomó Cristo en la cruz del Calvario para darnos libertad, para que podamos tener algo que diga el hombre ajeno a su vida, pero que lo observa. ¿Qué tiene esta mujer? Yo la conocí, era tan amargada, era tan sufrida y ahora es libre. La veo gozosa. ¿Y quién tiene este hombre que era un fracaso en su vida? Era un borracho, era un cualquier cosa. Y ahora lo veo tan bien. Y así anunciamos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el texto dice especialmente de despojarnos del pecado. Mientras que sigamos pecando, iglesia amada, olvidémonos que el fruto sea digno de ser puesto en ninguna galería de héroes, de hombres de fe. El pecado debe quedar en el pasado. No debemos de cometerlo, y si lo cometemos, el arrepentimiento está de inmediato allí para no volverlo a hacer. Despojándonos del pecado, somos más dignos de verdad de hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Y finalmente, correr con perseverancia. Es decir, mis hermanos, no se den por vencidos. Habrán momentos de duda de que usted dirá, ¿vale la pena seguir? Tanto problema, tanta dificultad desde que soy cristiano. Nunca se dé por vencido. Continúe creyendo que Dios no le ha dado ninguna prueba que usted no sea capaz de soportar, de resistir, y acepte la promesa de que juntamente con esa prueba Dios le va a dar la salida. Persevere hasta el final, no dándose por vencido jamás. Por eso en su bifoliar
hemos puesto dos frases importantes. Si te has preguntado alguna vez, ¿realmente mi vida puede ser importante para Dios? ¿Se ha preguntado usted, pastor, está pensando que yo pueda tener algo que tenga que ver con Noé? ¿Ya vio? Si no lo cree, usted cree que no va a ser nada importante para Dios. Pero si no hizo algo importante usted en su hogar, va a ser algo muy importante. En su barrio, en su trabajo, en sus compañeros de estudios, va a ser algo importante. Su vida sí es importante para Dios. Y la siguiente frase, Dios te responde entonces, para mí, una sola persona es suficiente para hacer la diferencia. Una sola persona bastó, siendo Noé, la que hizo la diferencia en el mundo antiguo. Y una sola persona ahora es capaz de ser suficiente para hacer la diferencia delante de sus amigos, delante de sus compañeros, delante de una sociedad. Por eso dice Génesis capítulo 6 y versículos 5 a 8, para que entendamos el problema en el que Noé se encontraba. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Solo escuchar el dramático sentimiento que Dios da de aprobación sobre un hombre cuando nos pone el relato de la maldad que abundaba en todos los hombres, en toda la faz de la tierra, es impresionante. Él encontró en Noé un hombre en el que podía confiar para una tarea impresionante. Noé contaba con el favor del Señor. Pero hermano lindo, también usted cuenta con el favor del Señor. Usted fue salvado por la obra de Cristo. Cristo moría en la cruz del Calvario teniéndole a usted en su corazón, sabiendo que usted un día sería salvo, y por eso murió. Quiero que oigamos un poco de Noé para entender un poquito de él, sus datos biográficos. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo era él? Primero, Noé significa en el idioma hebreo descanso, paz. Es la primera posibilidad. Y la segunda es aquel que es consolado. Ese es el nombre Noé, descanso o paz, o aquel que es consolado. Nació Noé 10 generaciones después de Adán, aproximadamente en el año 3000 antes de Cristo, es decir, 1000 años después de la creación. Ese es Noé, bisnieto de Enoc, que también es mencionado en Hebreos, que no vio muerte porque fue llevado por el mismo Dios a los cielos. Nieto de Matusalén, el personaje más longevo de la Biblia, 969 años vivió Matusalén. Fue hijo de Lamec, quien tenía 182 años cuando nació Noé. Probablemente fue granjero antes de construir el arca. Hermanos lindos, Noé tuvo una sola esposa. Su primer hijo nació cuando Noé tenía 500 años de edad, según Génesis 5:32, llegando a tener un total de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Dios le reveló que vendría un diluvio en el que llovería por 40 días y 40 noches, y le dio la instrucción de construir un arca
en la que abordarían él y su familia junto con una pareja de cada especie animal. En algunos casos hubo 7 parejas de animales, tales como corderos, los cuales serían para ser sacrificados. Es decir, entraron 7 parejas en lugar de una pareja de cada animal, porque habrían de ser sacrificados al Señor estos animalitos. La tierra era una especie de invernadero, como les he dicho, que se irrigaba de abajo hacia arriba y no había llovido jamás. Una explicación para la longevidad en esos tiempos es que no solamente eran bendecidos por Dios con largura de años, no entraban los rayos infrarrojos, los rayos gamma, los rayos ultravioleta desde el sol. Estaban cubiertos esos rayos por la atmósfera, protegiendo a los hombres para que no traspasaran a ellos. Fueron entonces sin ninguna enfermedad. No habían infecciones o bacterias, no había contaminación, aún no se habían desarrollado en la manera que lo han hecho en la actualidad. Como ustedes saben, los antibióticos cada día son menos eficaces. Hay problemas por la resistencia a las bacterias. Así es que Noé vivió en aquel ambiente. Tardó 120 años en construir el arca. ¿Saben qué edad tenía Noé cuando comenzó a construirla? 600 años de vida. Era la forma en que Dios había creado al hombre para que viviera miles de años. ¿Sabe que su cerebro humano, el suyo, mi hermano, solamente lo usa si bien le va un 5% de lo que es capaz? En una vida de 70, 80 años, solamente usamos un 5% de nuestro cerebro. Por lo tanto, es una prueba científica de que el hombre fue creado para vivir muchísimos años, como Dios lo había establecido. En esa arca que construyó Noé, iban 8 personas: Noé y su esposa, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de sus hijos, quienes todavía no le habían dado nietos. En cuanto a los animales, algunos estudios de medición que los especialistas han hecho de la Biblia estiman que el tamaño del arca daba espacio suficiente para 50,000 animales, sobradamente. Otros diciendo que el codo que usaron en la antigüedad no es el codo actual, de la punta de mi dedo al codo de mi brazo, sino era más largo. Estiman que pudieron caber hasta 75,000 animales. Ahora que se descubrió el arca de Noé en el monte Ararat, las medidas son colosales. Extraordinariamente grande es el arca de Noé. Así es que los eruditos piensan que de sobra cabían los animales que están relatados en la Biblia. Ahora, escuchen esto. ¿Era Noé un carpintero? No. Lo mandó a construir un arca de madera. ¿Acaso no era veterinario? ¿Tenía que cuidar a miles de animales? No. Lo mandó a cuidar de cada especie por pareja. ¿Acaso no era capitán de barco? No. Le mandó a que estuviera en el arca que él mismo habría de construir. ¿Por qué? Porque Noé era un hombre que le creyó a Dios. Todo lo que Dios necesitaba era fe de Noé en él. Suficiente. Dios haría todo lo demás. Según la Biblia, fue un hombre justo gracias a su fe. Dice Hebreos 11:7, heredero de la justicia que viene por la fe. Disfrutó de una íntima comunión con Dios, como lo indica la expresión que caminó con Dios. ¡Qué hombre, mis hermanos! Por haber caminado con Dios, Dios aprobaba sus actos. Estuvo dentro del arca un poco más de un año y se convirtió en abuelito hasta después del diluvio, con más de 600 años de edad. Y después del diluvio se dedicó a trabajar en un viñedo. ¿Saben cuántos años vivió después del diluvio? 349 años, y murió a la edad de 950 años. Noé es mencionado en el Nuevo Testamento por Jesús y por Pedro para enfatizar sobre todo los tiempos finales. Cuando Jesús lo menciona o Pedro lo menciona es: cuidado, vienen
tiempos finales, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dios pudo haber destruido toda la creación y hacer una nueva creación de la nada, pero una persona como Noé marcó la diferencia para que Dios planificara un diluvio y salvara a la raza humana y a las bestias y los animales. Entonces, dice en su bifoliar, ¿qué podemos aprender de Noé? ¿Qué podemos aprender usted y yo hoy de Noé? Y cada uno de nosotros puede hacer la diferencia, es la respuesta. Hermano lindo, usted puede hacer la diferencia. Probablemente piense en qué forma, siendo la lección suprema de que usted puede hacer la diferencia, piense en su hogar. Usted es la diferencia. Si su fe es suficiente para que su familia la tenga como usted, ha hecho ya una diferencia. Su vida no se trata de usted, mi hermano lindo. Déjeme explicarle esto con cuidado. El cáncer actual de la iglesia cristiana es la predicación de un evangelio egoísta que trata de complacer a la gente rascando su comezón de oír, como dice la Biblia, en lugar de buscar la transformación de las personas por medio de la santidad. El evangelio actual en su mayoría es yo recibo y tengo, pido y quiero, cuando la verdad es que el cumplimiento de la gran comisión es lo que interesa a Dios. No le interesa el éxito terrenal. La prosperidad terrenal Él la puede dar, pero se ha logrado solamente a través del enfoque de la Escritura Sagrada en la gente que busca verdaderamente la salvación de los demás. Sutilmente el enemigo ha hecho que nosotros mismos pensemos solamente hacia lo efímero y lo temporal. ¿Qué nos interesa más? El yo y el ahora, el aquí y tengo, en lugar de pensar que pronto volaremos, pronto iremos a la presencia del Señor. Y si no somos capaces de atraer a otros, nuestra vida no significó para ninguno salvación. Como Noé, que Noé intentó por 120 años que la gente se salvara, pero lo intentó. Proclamó la palabra, predicó la palabra, sálvense, vénganse al arca, miren a los animales, obedientemente Dios los envía y se meten al arca, ustedes deben salvarse. Y nadie le creyó, pero Noé hizo lo que podía hacer. Por eso su vida, mi hermano lindo, no se trata de usted, su vida se trata de Dios. Él tiene un plan y un propósito que puede trascender más allá de las fronteras del egoísmo humano, de lo terrenal y de lo temporal, para afectar para bien eternamente a muchas personas que le rodean. Enséñeles que hay verdaderamente vida después de la muerte. Enséñeles que Dios se agrada de una vida de santidad. Enséñeles que Dios verdaderamente anhela que sean felices, no por lo que tengan, sino por lo que son. Por eso, allí en su bifoliar, el primer punto es: tú puedes hacer la diferencia en tu familia. Usted es único para Dios, pero también es único para su esposa. Ella no tiene otro esposo. Es única para su esposo, mi hermana. Él no tiene otra esposa. Usted es único para sus hijos. Ellos no tienen otro padre terrenal. Usted es única para sus hijos, hermana. Ellos no tienen otra madre. Usted es el único sacerdote de su casa y delante de Dios. Su esposa y sus hijos dependen espiritualmente de usted. Mire el valor que tiene semejante verdad. ¿Quién va a afectarles a ellos en el sentido positivo, en el sentido de la verdad? Solamente usted. Miren el texto de Génesis 6:21. Dijo a Noé: y asegúrate de llevar a bordo
suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Dios pensó en la familia de Noé y le dijo: cuidado con no llevar suficiente comida para todos. Mire Génesis 7:1. Cuando estuvo todo preparado, el Señor le dijo a Noé: entra en la barca con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. Iglesia linda, Dios halló a Noé justo. No dice que la esposa de Noé era justa, o que Sem, Cam y Jafet, sus hijos, lo fueran. Para Dios era suficiente que la cabeza de la familia fuera justo, para que todos los suyos se salvaran. Su vida afecta a los que le rodean. Aunque usted no lo quiera, las personas alrededor suyo son afectadas por usted, ya sea para bien o para mal. El que usted esté en esta iglesia en este día domingo por la mañana, en lugar de estar en cualquier paseo, en cualquier lugar digno con la familia. ¿Qué implica la familia? Mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana creen en el Dios viviente. Son capaces de dedicarle el tiempo a ese Dios verdadero, a Jesucristo. Pero si ustedes, no, la iglesia de vez en cuando puedo, cuando quiero, no le dan la importancia al Dios eterno que Él merece. Por esa razón, la familia puede ser tan influenciada por usted, por su conducta, por sus actos. En Hechos 16:31 se nos menciona a Pablo y a Silas en Filipo testificando al famoso carcelero. Miren lo que dijo. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y ¿quién, hermano lindo? Y tu familia. La influencia suya en la familia es capaz de darle a su familia lo que nadie más que Jesucristo le puede dar: salvación. Hermanos, después de muertos hay un cielo y hay un infierno. No podemos evitarlo, así Dios lo estableció. Y si usted es salvo, dice el Señor, su familia puede ser salva. He visto a tanta gente desesperada llorando conmigo y diciéndome: pastor, no se convierte mi hijo, no se convierte mi esposa. Le digo: tranquilos, hay una promesa que Dios va a honrar. No importa si en el lecho de muerte lo va a hacer, no importa si en el último suspiro lo va a hacer, pero Dios cumplirá su promesa, porque Dios es veraz, Él no miente. La palabra familia, iglesia linda, como la traduce la Reina Valera, es decir, la Biblia que tengo conmigo, es la palabra oikos. Oikos en el griego significa familia o significa casa. Es una palabra importante en el griego, ya que es bastante amplia y llega inclusive a denominar a todos los que están cercanos a usted. Todos los que le rodean son sus oikos, los cercanos. Su esfera de influencia es afectada por su salvación, ya que ellos verán la obra de Dios en usted. Ellos verán que usted es cristiano. La salvación es personal y no se hereda, pero su salvación provocará que otros encuentren su propia salvación. Entonces, la influencia de un padre o una madre sobre su descendencia es vital. En Josué tenemos un ejemplo de influencia familiar extraordinario. Miren el texto de Josué 24:15. Pero si te niegas a servir al Señor, le dice a Israel: elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. ¿Qué influencia, varón lindo?
su familia fiel, su familia firme al Dios verdadero. Aunque el pueblo de Israel estuviera con dudas, el ejemplo de Josué fue importante. Este es el discurso de despedida de Josué antes de morir. Lo que realmente estaba diciendo era que su legado principal sería que su familia después de él seguirían sirviendo al Señor. Y esto nos lleva al siguiente punto allí en su bifoliar. Usted puede hacer la diferencia en su generación y las generaciones venideras. Muchos creyentes en la actualidad padecen de miopía espiritual. Es una expresión fácil de entender para los que usamos anteojos. La miopía no nos permite ver muy lejos, solamente de cerca. Así es que padecemos de miopía cuando solamente miramos lo que está cerca de nosotros mismos y no podemos enfocarnos en lo que está más lejos. Dios no solamente nos llamó para afectar a nuestra gente cercana, a nuestra familia. Él nos llamó para afectar a nuestra generación y a las generaciones venideras. Hermano, le aseguro que Guatemala en el círculo suyo lo está observando. Le aseguro que Guatemala en el círculo en el que usted se mueve lo está mirando. Puede afectar a las generaciones que lo están observando su propio testimonio. Mire Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. No solamente la gente de la generación de Noé, antes de Noé y después de Noé, afectó a las generaciones por medio de su fe. La clave para afectar generaciones es caminar con Dios, es obedecer a Dios, hermanos lindos, es creer a su palabra, es vivir por su palabra. Les ruego que lean su Biblia, que no solamente veamos versículos o pasajes el día domingo en este santuario precioso que Él ha levantado, que lo hagan siempre para conocer cómo sus vidas pueden ser moldeadas a través de la palabra. Miren Génesis 6:9. Noé siempre obedeció a Dios. Mire esa palabra, siempre obedeció a Dios. Entre la gente de su tiempo no había nadie más bueno ni honrado que él. Qué forma del Dios eterno hablando de su siervo. ¿Cómo lo vamos a afectar a la gente cuando la gente anda buscando dinero fácil, robando, haciendo cosas que no son lícitas, teniendo cosas que son completamente inmorales en su haber? ¿Cómo lo vamos a afectarles al mirar la diferencia? Pero la gloria no es para usted, mi hermano, ni para usted, mi hermana. La gloria es para Dios, para Jesucristo nuestro Señor. El gran pacto de Dios con Noé y su descendencia. Quiero que veamos un detalle de este pacto de Dios. Génesis 9:12 al 13. Y Dios dijo: esta es la señal del pacto que hago con ustedes. Lo incluyeron a usted ahorita. Y con todos los seres vivientes. Mi pacto continuará por todas las generaciones. En las nubes cuelgo mi arco, el arco iris, que servirá como señal del pacto que yo hago con el mundo. Hermano querido, cada vez que usted mira un arco iris, está oyendo el pacto que Dios hizo con Noé y con usted. Miren las cosas de este mundo cómo están de retorcidas. ¿Quiénes tomaron el arco iris como emblema de su causa? Los homosexuales. Un pacto con un Dios vivo que después quita su voluntad en la palabra, que no se agrada de la homosexualidad, ha sido tomado por ellos como su emblema. Esto es contrario a lo que Dios quiso. Pero usted debe de recordar siempre que ese pacto, al mirarlo, y ahora que viene el invierno lo verá con más frecuencia, indica: sigo siendo tu Dios, sigo dándote la oportunidad de que glorifiques mi nombre. Mire Génesis 17:7 en la pantalla, que no aparece en su bifoliar. Estableceré mi pacto entre tú, tus descendientes, a través de las generaciones y yo.
Este será un pacto para toda la eternidad. Prometo ser tu Dios y el de tus descendientes. Ese Dios que nos muestra en el arcoíris su realidad, no debemos de olvidar jamás. Para Dios cada generación cuenta, y ahora estamos en nuestra generación viviendo el pacto que Dios hizo con Noé y con nosotros. Miren Mateo 1:17, que no está en su bifoliar en la pantalla. De manera que todas las generaciones, dice, desde Abraham hasta David, son 14. Sigamos. David fue recordado por haber servido a su generación conforme al propósito de Dios. Estoy viendo aquí en la pantalla que estas generaciones son simplemente recordadas por Dios desde el comienzo hasta David. ¿Por qué? Porque cada generación para Dios cuenta, como usted cuenta en esta generación. No ha pasado eso. David fue recordado por haber servido a su generación conforme al propósito de Dios. Ahora sí, en su bifoliar o en la pantalla pueden ver Hechos 13:36. Ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. ¿Cómo es recordado David? Como un buen hombre, que también fue un hombre que cometió algunos errores graves en su vida, pero es más recordado por el bien que le hizo a su pueblo que por los errores que cometió. Ahora le hago una pregunta a usted, mi hermano lindo. ¿Cómo será recordado por su generación y las generaciones venideras cuando muera? Indefectiblemente usted va a morir. ¿Cómo van a recordar al abuelito? ¿Cómo van a recordar a la abuelita? ¿Cómo van a recordar al amigo? Aquel ser que usted es en las generaciones actuales y en las por venir. Por eso, veamos el punto número 3 en su bifoliar. Tú puedes hacer la diferencia en tu nación. Hermano lindo, escriba nación. Usted puede hacer la diferencia en su nación. Hablo de Guatemala. Miren lo que dice Ezequiel 22:30 en la versión Dios habla hoy. Yo he buscado entre esa gente a alguien que haga algo en favor del país y que interceda ante mí para que yo no los destruya, pero no lo he encontrado. Esa tragedia que vivió Ezequiel, que Dios le dice: he buscado a un hombre entre todo el pueblo que interceda delante de mí para que yo bendiga al país. No lo he encontrado. Hermanos queridos, usted puede hacer la diferencia si intercede con toda su alma por Guatemala, si ora por nuestras autoridades para que Dios les ilumine, les dé sabiduría y les dé el nuevo nacimiento, si pide por los que están en eminencia. Usted puede hacer una diferencia. Hay una frase que le voy a leer que le va a servir de inspiración. El poder para traer la justicia y el poder para transformar a una sociedad en un país no ha residido, ni reside, ni residirá en ningún gobierno político. La arena política con su retórica no tiene el poder de transformar espiritualmente a nuestra sociedad. Por eso es un absurdo que usted piense que porque un presidente cristiano es presidente, si llegara a serlo alguna vez, va a cambiar Guatemala. No va a cambiar nada. La única persona que puede cambiar a Guatemala se llama Jesucristo, y es individualmente para la gloria de su nombre. En la historia sagrada, desde los fundamentos de la nación de Israel, vemos que Dios no estuvo de acuerdo en darles un rey político. Era una teocracia, dependían de Dios, y Él no quería darles un rey político. La nación estaba presidida por jueces y profetas que siempre acudían a Dios para dirigir al pueblo.
La única causa por la que Dios le dio a Israel reyes humanos fue porque el pueblo lo pidió insistentemente. Dios no diseñó su creación para ser determinada y dirigida desde esferas políticas, que solamente han demostrado su fracaso una y otra vez y su tendencia a la corrupción una y otra vez. Dios quiere gobernar a nuestra nación como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y ese gobierno de Dios tiene como trono el corazón de cada ser humano. Eso es lo que nosotros creemos. Sin embargo, Dios en su misericordia nos manda a honrar, a bendecir y a respetar, y sobre todo a orar por todos los gobernantes que se encuentran en eminencia, porque ciertamente por Él han sido establecidos. Quisiera que vieran Hebreos 11:33. Aquí se refiere a los héroes de la fe. Por la fe conquistaron países. Hermanos lindos, en esa traducción de Dios habla hoy. Por la fe conquistaron países, impartieron justicia, recibieron lo que Dios había prometido, cerraron la boca de los leones. Se refiere específicamente a Daniel. Hermanos, yo siento en mi corazón que es tiempo de conquistar a nuestra nación para Cristo. ¿Quién lo quiere? Levánteme su mano. ¿Quién quiere conquistar a Guatemala para Cristo? Si queremos un cambio, mi hermano lindo, esa es la única salida que tienen todos los habitantes en Cristo. Miren el famoso texto del segundo libro de Crónicas 7:14, pero en la palabra de Dios para todos. Y si mi pueblo que se identifica usando mi nombre se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar del país. Esta versión es muy clara de la famosa cita de segunda de Crónicas 7:14 en la versión conocida. Dios es el único que puede restaurar nuestro país, pero Él está esperando de nosotros que seamos humildes, que oremos, que le busquemos y que abandonemos el pecado. El mayor enemigo en la cristiandad sigue siendo el pecado. Llegamos al punto número 4 de nuestro bifoliar y final. Tú puedes hacer la diferencia delante de Dios. En nuestra naturaleza humana, erróneamente le damos más importancia a lo que las otras personas dicen de nosotros, pero lo que realmente cuenta es lo que Dios piensa de nosotros. Recordemos que Él nos ve todo el tiempo, y no solamente en el aspecto físico, sino que también ve la profundidad de nuestra mente, alma y corazón. Mi hermano lindo, yo descubrí hace muchos años, demasiados años, que la gente siempre me va a condenar, siempre me va a criticar, siempre me va a señalar, siempre me va a acusar, siempre tendré sobre mí ese dedo acusativo, siempre, porque no entienden lo que estamos llevando a cabo. No entienden que nuestra meta es reconciliar a Guatemala con Dios y que sin recursos materiales es imposible lograrlo. Y al acudir a la búsqueda del recurso material para lograrlo, la gente siempre nos condenará, siempre nos señalará, siempre nos acusará. Así es que por la gente no habría nada de lo que hemos hecho. Hablo del canal 27 de televisión en Guatemala. Nada de eso existiría por la gente. He aprendido que lo que importa no es lo que la gente piensa, sino lo que Dios piensa. Y es así como hemos continuado. Miren segunda de Crónicas 16:9. Los ojos del Señor están contemplando toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que mantienen hacia Él un corazón perfecto. Eso es lo que cuenta, su corazón delante del Señor. La demanda de Dios es muy alta, pero se debe a su perfección y a su santidad. Quiero que vea el Salmo 33, 13 al 15. El Señor observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. Él contempla desde su trono
a todos los habitantes de la tierra. Él es quien formó el corazón de todos y quien conoce a fondo todas sus acciones. Mi hermano lindo, usted está en la mirada de nuestro Señor. Él mira la intención que le mueve a hacer las cosas que hace. Él las conoce. Nada está oculto delante de Dios. Por eso es tan valioso un corazón puro, porque a Dios le agrada ese corazón. Nada está oculto para Dios. Miren Hebreos 4:13. No hay nada creado en el mundo que se pueda esconder de Dios. Todo está desnudo y expuesto a su vista. Es a Él a quien tendremos que rendirle cuentas de nuestra vida. Cuando dice ese texto, mi hermano, es que todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. Usted, por nombre propio, hombre y mujer, va a estar un día delante de ese tribunal y Dios le va a galardonar por las obras que hizo en favor de la causa de Jesucristo en la tierra. No le va a galardonar por las casas que logró construir, por los carros que pudo tener, por el millón de quetzales en el banco. No le va a dar ningún galardón. Le va a galardonar por la obra que hizo para la salvación de las almas en Cristo Jesús. Todos compareceremos delante de Él. Dice Proverbios 15:11: ni la muerte ni la destrucción ocultan secretos al Señor, mucho menos el corazón humano. No quisiera pensar que hayan cristianos que quieren ser cristianos porque Dios les da dinero. Hoy pareciera que es una moda. Yo quiero ser cristiano porque así Dios me da todo lo que yo quiera. ¿Qué error más grande hemos cometido? Dios puede darnos lo que Él quiera, pero la voluntad del corazón del hombre que busca por interés a Dios no es agradable delante de Dios. Dios observa diferente a como nosotros lo hacemos. Miren primer libro de Samuel 16:7. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hermano lindo, espero que su corazón para Dios sea sincero, sea verdaderamente un corazón que se vuelca hacia Él. Así es que lleguemos a una conclusión. ¿Cuáles son los consejos aprendidos desde la vida de Noé? Todo esto ha salido por un hombre que agradó al Señor, Noé. Vamos a ver qué dice ese consejo de la vida de Noé. No tengas temor de levantarte en medio de una multitud. Está en su bifoliar, mi hermano lindo. No tengas temor de levantarte en medio de una multitud. Nunca tenga miedo. Si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Aunque esa multitud sea grande, no le debe de preocupar. Dice Proverbios 29:25. Temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Tenga confianza en Él, mi hermano lindo. Jesús dijo: la mies es mucha y los obreros son pocos. Alguien tiene que pararse en medio de la mies a hacer la diferencia. El problema de los cristianos actuales es que creen en Jesús, asisten a la iglesia, pero no son diferentes a los que están en el mundo, en lo que hacen, en lo que quieren, en lo que desean. La única forma de hacer la diferencia es siendo diferente. No caiga en la excusa de decir: pero todo el mundo lo hace. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. No permita que la corriente del mundo le arrastre lejos de Dios. El siguiente punto en su bifoliar: no tenga miedo de hacer algo que no tenga precedentes. Le animo, mi hermano, así Dios le da algo en su corazón, inténtelo. Generalmente Dios le pide que haga cosas que parecen ilógicas.
Dios le pide que haga cosas que no sabe hacer, como Noé, que se recuerda que era un labrador, no era ni carpintero, ni veterinario, ni capitán de barco. Dios le pide que haga cosas que nadie ha hecho antes. Ánimo, sea original, sea auténtico. Si Dios se lo pone, hágalo en su santo nombre. Para ser alguien que hace la diferencia, debe de estar más preocupado por obedecer a Dios que por hacer el ridículo. Vamos, mi hermano, no importa lo que la gente piense, hágalo si Dios se lo ha puesto en su corazón. Noé recibió burlas de la gente por 120 años. Se vio como un hombre ridículo que hizo cosas ilógicas, pero fue el único que cumplió con la voluntad de Dios. El único. Mire Hebreos 11:7. Por la fe, Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. Respetó la advertencia de Dios y construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Con su fe, Noé demostró que el mundo estaba equivocado y así recibió las bendiciones del que agrada a Dios. Obviamente, Dios ha establecido en su palabra qué es lo que Dios quiere que hagamos, y está en toda la Biblia lo que Él quiere que hagamos. Una vez, cuando Dios le habló a Elías, su voz no estaba en el fuerte viento. Elías estaba escondido en una cueva y oyó un viento fuerte que aún rompía las rocas. Dios no estaba ahí. De pronto vino un terremoto y la Biblia dice que Dios no estaba en el terremoto. De pronto vino un fuego y la Biblia dice que Dios no estaba en el fuego. Pero de pronto vino un silbo apacible y Dios le habló directamente a Elías, es decir, en un susurro. Hermano lindo, ¿qué es lo que Dios le susurra al corazón suyo en este momento? ¿Qué anhelaría hacer por Dios? ¿Qué quisiera hacer usted? Podría ser algo así como lo que le voy a decir a cada uno. Primero, no se rinda. ¿Es Dios diciéndole algo a usted? No se dé por vencido. Otra posibilidad, levántate una vez más. Sé que has caído, pero vuélvete a levantar. Levántate. Otra posibilidad, vuelve a tirar la red. Así como Pedro la volvió a tirar en mi nombre, tírala en mi nombre y pescarás. Por lo tanto, inténtalo de nuevo. ¿Es eso lo que Dios le dice? Vuelve a intentarlo. ¿Acaso es esto? Toma el riesgo. Ahí está más difícil, pero Dios le dice, toma el riesgo. Ánimo. A lo mejor Dios le está diciendo, pide perdón ahora mismo. Si tu corazón no está limpio y aún resientes algo, no vas a poder hacer lo que yo quiero. Pide perdón. Otra posibilidad es, busca ayuda. Ahí están los pastores, te van a ayudar, busca consejo. Otra es, sal de allí. ¿Acaso Dios le ha dicho que salga de donde está y no le ha hecho caso? Otra posibilidad es, baja la velocidad, más despacio. Tengo un plan, pero no es instantáneo como tú te lo imaginas. Baja la velocidad. Otra es, llámalo, llámala. El levantar un teléfono y marcar un número de alguna persona que esté necesitando de usted algo puede hacer toda una diferencia. Otra, empieza ahora. Ahora, no importa cuánto tiempo hayas perdido, comienza ahora. Y por último, no te detengas. Hermanos lindos,
De la vida de Noé aprendemos que Dios es específico y detallista en sus instrucciones. Él le dijo a Noé qué hacer y cómo hacerlo, paso por paso. Miren su bifoliar esta frase: cuando veas un arco iris, recuerda el pacto de Dios, pero también recuerda que una sola persona puede hacer la diferencia. De ahora en adelante, al mirarlo, recuerde el pacto de Dios, pero que usted puede hacer la diferencia como Noé hizo la diferencia. Mire Génesis 9:13. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cada vez que aparece un arco iris es Dios hablándonos, es Dios diciéndote: si te sientes solo, yo estoy contigo. Recuerda mi pacto y mi promesa para contigo. El arca, hermanos benditos, es símbolo de salvación. Hoy Dios no le llama a construir un arca con miles de tablas de madera. Hoy Dios le llama a tomar solamente 2 tablas entrecruzadas entre sí. Él dijo: toma tu cruz y sígueme. Seguir a Jesús significa pescar. Él dijo: sígueme y te haré pescador de hombres. Lleva a la salvación, porque los tiempos malos se acercan. El último texto que les voy a mencionar es de la amenaza inminente de un final que la humanidad va a vivir. A menos de que estemos en la fe, veremos un juicio, los hombres que nunca hubiéramos creído que fuera verdad. Si yo le digo a usted, hermano lindo, en este momento: mire, como hubo un diluvio que cubrió la faz de la tierra y todos se ahogaron excepto 8 personas y los animales del arca, así vendrá un diluvio de fuego. Todo se quemará, todo será consumido. La mente natural puede decir: no es verdad. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, dice que es verdad. Eso viene. Miren 2 de Pedro 3:6 en adelante. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiero que nadie sea destruido, quiero que todos se arrepientan. ¿Quién le va a decir al hombre que viene un juicio? No es bueno evangelizar por miedo. No es bueno que la gente diga: yo no quiero ese juicio. Que vengan al reino de los cielos porque reconocen ser pecadores, que necesitan salvación, que necesitan a Cristo. No tenemos que decirles que se avecina un juicio, aunque es verdadero. Pero nosotros debemos de estar conscientes de que si no evangelizamos, si no convertimos, la gente perecerá. Y quiero decirle a la iglesia entera que como las señales se están dando en este momento en todo el Medio Oriente, en Israel, en Corea y en todos los lugares de la faz de la tierra que se miran afectados por la corrupción y el pecado, Cristo viene pronto. Miren lo que dijo Jesucristo en Mateo 24:7. Léalo conmigo en voz alta. Toda la iglesia conmigo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Los días de Noé. Póngase de pie, iglesia linda. ¿Cuáles son los días de Noé, pastor? Maldad, corrupción, pecado, sexualidad ilícita, niños pervertidos, explotados,
dinero fruto del pecado, de la maldad, corrupción. ¿Qué más? Jesús dijo, como en los días de Noé, cuando el pecado abundaba y Dios tomó la decisión de destruir lo creado, así será la venida del Hijo de Dios. Cada vez que usted mire la maldad en el mundo, recuerde, Cristo viene pronto. Algo que podemos aprender de Noé, que me encanta decirlo: Noé no le puso un timón al arca. No le puso un timón para que él dirigiera el arca como él pensaba que podía dirigirla con un timón. Simplemente se abandonó a la voluntad de Dios. Se entregó a ella. Él sabe lo que hace. Y por más de un año esperó que Dios le mostrara su perfecta voluntad. Hasta que en el monte Ararat el arca se detuvo y se cumplió la salvación que Dios había prometido. No es bueno que tengamos timones en nuestra vida. Dios tiene un plan. Este es el plan. Déjese dirigir por Dios. Deje que Él haga en usted su perfecta voluntad. Déjele bendecirlo. Solo haga su parte y Él cumplirá su promesa a cabalidad. Por eso dice la Biblia: mas el justo por la fe vivirá. Así es que todos los que somos justificados por la fe, viviremos delante de Él. Si algún hombre o mujer estuviera en la iglesia y aún no tiene a Cristo en su corazón, por favor repite esta oración de fe conmigo. Jesús, te necesito. Quiero confesarte hoy como mi Salvador, sabiendo que por mí moriste en la cruz del Calvario, tomando mi lugar, y todos mis pecados me son perdonados por la sangre que derramaste en esa cruz. Me limpias de toda maldad, me haces una nueva criatura, porque tú eres el único Salvador de mi vida. A ti doy la honra y la gloria, creyendo que resucitaste al tercer día y que eres Dios. Entra a mi corazón por tu Espíritu Santo y permíteme vivir una vida como cristiano verdadero, nacido de nuevo por tu santo poder. Te lo pido con toda mi alma, en el nombre de Jesús. Amén y amén.